Restitución de tierras, tus derechos. La restitución de tierras y la socialización del posconflicto no son labores tan fáciles como se ven desde las ciudades. En estas tierras del Chocó, a mitad del camino entre el país urbano y la selva pacífica, vamos tras la lenta y ardua ruta hacia la restitución de tierras y por ende hacia el posconflicto. Hoy acompañamos la ampliación de la cobertura del programa de restitución. El proceso se inicia para una de las comunidades indígenas víctimas del conflicto armado en su territorio. Tadó, un municipio que comunica al departamento del Chocó con los departamentos vecinos del centro del país, ha sido el escenario de muchas épocas del conflicto armado. Desde cuando la violencia se agudizó en los territorios de las comunidades afrodescendientes y de los pueblos indígenas, este municipio se ha convertido en su primer refugio. La presencia de las guerrillas durante años y luego la llegada de los grupos paramilitares creó una continua confrontación armada. Este municipio, por estar en una zona de mucho movimiento, las comunidades han sido fuertemente afectadas por el conflicto armado, donde nosotros tenemos presencia de ellos desde el año de 1980 con la incursión del M-19. Después hay una reconfiguración de los actores al margen de la ley y tendríamos la presencia de guerrillas y paramilitares que ahora en los nuevos diálogos desaparecen los paramilitares y surgen nuevos grupos como son las Bacrín, las Águilas Negras, los Rastrojos y parte de los Jurabeños. Empiezan sistemáticamente con unas situaciones de barbarie para demostrar de que ellos van en serio, como son los hostigamientos, las amenazas, los señalamientos, las muertes, los fusilamientos y una cantidad de situaciones que empiezan a vulnerar y a generar temor y a generar zozobra en las comunidades. En ocasiones muchos compañeros, más que todo la población de jóvenes, han sido involucrados en conflictos que no lo hemos creado nosotros, los obligan a ser parte de las filas armadas ilegales y entonces es una situación que prácticamente destroza el sentimiento y la buena convivencia de las comunidades indígenas en el departamento del Chocó. Ellos han sido limitados en sus derechos al uso del goce del territorio, también a la autonomía, porque los líderes han sido amenazados directamente. Los jóvenes han sido reclutados de forma forzada y estas situaciones no han sido muy visibles ante la institucionalidad, porque en especial la guerrilla hace presencia permanente en los territorios de los resguardos indígenas. Además, ellos son señalados constantemente como auxiliadores, siendo que ellos son presionados y son amenazados. La comunidad no va a cacería, no va a pesca, no va a las parcelas a buscar la comida, se quedan en la casa, en total preocupación. A esta altura del tiempo, pues, las comunidades están organizadas, tienen cabildos y tienen asociaciones de cabildos que inmediatamente los reúnen al grupo armado que quiere, informándole a ellos que somos una comunidad que vivimos durante muchos años en este territorio y que no estamos en proceso de guerra. En ocasiones los grupos han escuchado a ese llamado, a esa petición, a ese clamor de las comunidades indígenas y se retiran de las comunidades. En otras ocasiones hay comandantes de estos grupos que no obedece ni escucha, entonces permanece por encima del clamor de las comunidades.
Generó un tema de desplazamiento, primero interno, al interior del mismo municipio. Algunos salieron hacia la cabecera municipal y otros salieron al departamento vecino. Unos están en Santa Cecilia, otros están en Pueblo Rico, otros están en Pereira, otros están en Dos Quebradas. Específicamente generó un éxodo del territorio muy fuerte, sobre todo en los años del 90 hacia adelante, por las incursiones que hizo los actores al margen de la ley, donde tomaron el dominio total del territorio. Esta zona no fue ajena a la zozobra continua, el reclutamiento, los retenes y los paros armados en las vías de tránsito que comunican al Chocó con el resto del país y que abastecen los principales productos básicos de los pobladores. Esta afectación de la tranquilidad y uso de sus predios crea un caso especial que debe tramitarse con un enfoque diferencial. Visiten nuestra página www.restituciondetierras.gov.co. En Facebook nos pueden encontrar como Unidad de Restitución de Tierras y en Twitter nos pueden seguir a través de @urrestitución o @ricardosabogal_u. Restitución de tierras, tus derechos. Exactamente ustedes a qué etnia pertenecen, ¿cómo se llama todo este lugar? Este es la comunidad indígena de Brusbatá. Estas comunidades son de la etnia Embera Catío. Este es su territorio de ellos y aquí han vivido toda la vida. ¿Y cómo son las jerarquías? ¿Quién manda acá en este lugar? ¿Cómo es eso? Aquí hay un cabildo que es el que hace el control social y territorial. Entonces, quien infrinja, aquí hay un reglamento, y quien infrinja ese reglamento, pues se sanciona, se castiga. La particularidad de esta etnia es que ellos, el nivel de la identidad no solamente es por sus rasgos físicos, sino por la manera como piensan, actúan y se relacionan entre ellos mismos y con el medio ambiente. Para ellos el tema de la autoridad, el gobernador, es una autoridad respetada en el territorio. Es la voz cantante en el territorio y los lineamientos se dan y se atienden y se respetan. Tienen el ejercicio del autogobierno y por eso ellos, los casos de irrespeto o de situaciones que se presenten al interior de desórdenes, ellos mismos se regulan como autoridad a través de la Guardia Indígena. Ellos regulan y ponen sanciones y normas que no tienen que ver nada con la jurisprudencia colombiana. En el ejercicio de la medicina también está el mayor, que es el jaibaná, que es el que pone unos lineamientos de cuándo se deben hacer ciertos ritos para sanear, limpiar el mismo territorio, porque a veces está cargada de fuerzas oscuras o están cargadas de situaciones que no dejan fluir a la comunidad para un nivel de crecimiento espiritual y un tema de crecimiento también como pueblo. Practican la minería artesanal y las prácticas que ellos hacen casi siempre son de recolección y específicamente en el tema de la agricultura, en las prácticas de productos y frutas. El territorio que vivimos prácticamente es nuestro paraíso. Allí está todo. Igualmente nuestros mayores, nuestros sabios y nuestros dioses dijeron eso. Su vida y su generación depende de su territorio y depende cómo lo cuide. Ahí es donde se conserva la cultura, ahí es donde se fortalece sus conocimientos.
Con respeto y dignidad, las comunidades reclaman sus derechos. Sus quejas, dolores y reclamos se empiezan a recoger en las primeras reuniones con los funcionarios que trabajan en la unidad de restitución de tierras. El proceso de acercamiento que tuvimos con la comunidad con la cual estamos trabajando fue desde el 2013. Posteriormente estuvimos haciendo charlas con las asociaciones y organizaciones para iniciar procesos de restitución de derechos territoriales. Establecimos contacto con CRISH, que es el Consejo Regional que representa a las comunidades indígenas del municipio de Tadó. El trabajo con las comunidades indígenas es muy diferente al trabajo con campesinos, porque en todo momento, desde el primer momento, tenemos que consultar con las organizaciones en todas las etapas del proceso. Entonces ellos participan desde si entramos a la comunidad, qué temas tocamos, qué afectaciones podemos tocar en la comunidad y qué temas no podemos tocar, porque todo tiene que ver con la acción sin daño. Habíamos llegado de acuerdo por dónde corría el lindero, ya está firmado el acta, ¿no? Bueno, la diferencia básicamente está sistematizada en dos ejes. Uno es que a los propietarios individuales se le entrega un título. Esto es lo que corresponde a la ley 1448. Y a las comunidades étnicas no se le entrega un título porque ellas ya fueron tituladas, sino que se le entrega el uso y goce del territorio, es decir, sus derechos territoriales a que puedan usar libremente su territorio. Hoy la restitución de tierras y la socialización del posconflicto están llegando hasta el rincón del país donde sea necesario, y la unidad de restitución en su misión realiza el trabajo previo que los llevará a cumplir con la primera fase, la etapa administrativa. El proceso administrativo inicia con la solicitud que puede ser presentada por la comunidad, lo puede hacer un miembro del resguardo indígena, pero nosotros nos tocaría eso, validarlo con la autoridad que sería el gobernador del territorio. El segundo ya hacer el acercamiento a la autoridad étnica, que inicialmente sería el gobernador del resguardo indígena, y la organización étnico-territorial a que ellos pertenecen. Entonces nosotros hacemos el acercamiento, buscamos los contactos, nos reunimos con ellos, le contamos la intención de la unidad, le bajamos toda la información que nosotros hemos podido recabar, investigar sobre situaciones que ellos los han afectado por el tema de la violencia. Cuando ya vamos a campo, aplicamos una serie de metodologías de técnicas para poder identificar y sustentar mejor esas afectaciones. Las técnicas que utilizamos son la cartografía social, que es la elaboración de unos mapas con la comunidad, donde ellos identifican en su territorio todas esas problemáticas que están ocurriendo allí. Verificados estos hechos por parte del equipo jurídico que ingresó al territorio, hemos podido constatar de que efectivamente ha habido una vulneración a los derechos territoriales de la comunidad indígena. Esta vulneración se ha enmarcado en el tema específicamente de un confinamiento, que la comunidad ha sido desplazada, que ha habido bombardeo por parte de la fuerza pública, así como también ha habido enfrentamiento dentro del territorio. De igual forma también hemos podido constatar de que hay algunos sitios donde la comunidad no puede ingresar porque existen minas antipersonas. Entonces nos vamos a presentar. Reitero, mi nombre es Adis Bonilla Martínez, yo soy la directora territorial de la Unidad de Restitución Chocó. El cuarto paso que hacemos dentro de ese mismo proceso es revisar también la controversia, porque la ley, el decreto, los decretos ley nos hablan de que las controversias o las situaciones de conflicto que se hayan generado en el territorio, bien sea por uso o aprovechamiento con un tercero, con un segundo ocupante o con una comunidad vecina, o bien sea con la misma cabecera municipal o con un ente del Estado, la unidad debe servir de facilitador a pesar de que no haya sido una situación por el conflicto armado. Vamos a contarnos en los mejores términos qué situaciones de irrespeto a linderos o de aprovechamiento del recurso, dudas que tengan o situaciones que tengan inconformidades con respecto
a su colindante o a su vecino, que es el Consejo Comunitario de Azocazán, y a su vez Azocazán también manifestará las situaciones que sienta de incomodidad con ustedes como compañeros que son sus vecinos. Nosotros no vamos a participar ni a decidir, nosotros simplemente vamos a orientarlos, pero los que toman las decisiones son ustedes como pueblo que tiene autodeterminación y tiene autogobierno. La llegada de esta entidad al departamento del Chocó me parece que es una oportunidad para resolver conflictos internos, territoriales, porque en ocasiones, por intereses particulares, entonces nos generaba un problema en la comunidad. El espacio que está generando la unidad es muy interesante y necesitábamos, y creemos que a través del diálogo entre las comunidades negras y las comunidades indígenas vamos a ir resolviendo los problemas. Las leyes y enfoques diferenciales que protegen los derechos de los grupos étnicos exigen una labor lenta, cuidadosa y de mucho respeto hacia la cosmovisión y organización de estas comunidades. Aquí el diálogo y la concertación sobre cada paso que se va a dar son importantes, y de ahí surgen los insumos que permiten elaborar las demandas. Una vez hacemos toda esta documentación, nosotros hacemos la presentación, construimos la demanda, igualmente con ellos se discuten y se revisan las pretensiones, la percepción que tiene el abogado sobre las cosas que se podían solicitar, y ellos le dicen si están de común acuerdo o no. Con esa información clara que ya existe por parte de la Unidad de Restitución de Tierra, poderle informar al juez a través de la demanda de restitución de derechos territoriales de que este territorio ha estado en constante amenaza y que esta amenaza puede generar un exterminio tanto físico como cultural de su territorio. Los grupos étnicos, como esta comunidad indígena, reunida durante estos días en Tadó, Chocó, son representados por sus autoridades y van trabajando junto a los funcionarios respectivos y aportando sus saberes para la reclamación de sus derechos. Son un gran ejemplo. Restitución de tierras, tus derechos. Chocó, el hermoso y diverso territorio que tanta riqueza produce a nuestro país, se prepara para la etapa de restitución de tierras a sus gentes del campo. Por aire, por tierra, en lanchas, a pie o a lomo de mula si es necesario, y durante días de camino, la restitución de tierras y la esperanza del posconflicto se van extendiendo por todos los territorios del país donde haya víctimas del despojo o desplazamiento de sus tierras. En el tema de la política de restitución, siempre ponemos de base la diversidad de pensamiento y la diversidad étnica. Y en esa diversidad étnica, la política de restitución genera 3 rutas. La primera, que es la ruta de campesinos, que es la misma ley 1448, para predios individuales que estén en área rural o en área urbana. Para el tema de las comunidades étnicas del país, la política hace un enfoque diferencial y mira que para el tema de las comunidades negras e indígenas, y específicamente para este caso de comunidades indígenas, como se tiene que ver es la forma como ellos hacen el relacionamiento. La tierra se hace, jurisprudencialmente es la porción de tierra donde se ejercen unas prácticas culturales, donde ellos dicen que el territorio es la madre, o sea que no solamente se queda la porción o al espacio, sino también a todo lo que tiene el agua, los bosques. Esas lecturas que ellos hacen sobre todo lo que tiene ese espacio es lo que ellos llaman
el territorio. La unidad de restitución de la tierra y están explicando que eso es lo que debemos hacer, esto, ahí esto. Ya entonces en el momento estoy contento con ellos, de lo que ellos entraron a la comunidad. En el momento ellos están tanto en ese proceso. Entonces de momento pues que nos sigan ayudando es lo que la esperanza de nosotros ya. El enfoque diferencial que protege a las víctimas más vulnerables del conflicto se aplica con rigor para que los jueces agrarios dicten sentencias que restituyan y reparen a quienes merecen un mejor futuro. La restitución para comunidades étnicas es el mecanismo estipulado en los decretos ley que reglamentaron esta materia y que permite que toda aquella comunidad indígena o negra que hubiera sido despojada del territorio por la conducta de los actores armados violentos puede solicitar la restitución ante la unidad de restitución. En este momento, la unidad de restitución ya tramita solicitudes de comunidades que han pedido que se estudien sus casos para revisar si hay lugar o no a la restitución de vastos territorios que según las comunidades le fueron arrebatados fruto del conflicto armado. La apuesta de la unidad de restitución primeramente es restablecer los derechos del ejercicio del goce efectivo del territorio relacionadas con las prácticas que ellos ancestralmente han venido ejerciendo. Puedan tener la libre movilidad, poder llegar a los sitios donde ellos hacían sus prácticas de cacería, de pesca, poder tener acceso realmente a las zonas donde ellos hacen sus rituales para el tema de medicina tradicional. La unidad, los esfuerzos que estamos haciendo en acompañamiento de la organización indígena es revisar cuáles fueron esas vulneraciones y mirar dentro de la oferta institucional que se les resarzan sus derechos, pero teniendo en cuenta que no se les vulneren, que no hagamos una acción, un daño peor, ofreciéndole cosas que no son coherentes con la manera como ellos, su pensamiento frente al desarrollo. El pueblo indígenas a nivel nacional ha dado una muestra muy importante y ha hecho un aporte muy grande en materia de paz. Durante años y décadas, durante muchos años ha demostrado que el conflicto, los problemas no se solucionan con armas, sino con ideas. Lo que venimos haciendo en las comunidades es a través del diálogo. Vamos a seguir demostrando que el camino para la paz es el diálogo. No hay otro camino más. La Ley 1448 de 2011 se sigue cumpliendo en cada fase de todo el proceso y responde a las obligaciones que tiene el Estado para con las víctimas. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Restitución de Tierras siguen cumpliendo. Tus tierras, tus derechos.